tardes. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la paradoja de Avelin. Les pregunto, les conozco en su cabeza un poco. ¿Alguna vez les pasó que ustedes tuvieron que tomar una decisión, pero que esa decisión no era la que querían? Seguramente les pasó un montón de veces, planificando un viaje, planificando ir a comer, planificando algo en conjunto con un grupo que en verdad no estaban tan convencidos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? La paradoja de Avelin, ¿sí? Habla un poquitito, ¿sí? Que esta paradoja se da en el momento en que los límites de una situación presionan a un grupo a actuar de forma diferente. La paradoja de Avelin, bueno, fue planteada por Jerry Harber, como lo ven ahí, en 1988, en su libro sobre la paradoja de Avelin, y vamos a contar un poquitito de qué se trata. ¿Sí? Lo voy a leer, igual ustedes lo tienen ahí, es bastante corto. Es una calurosa tarde, en Coleman una familia, ¿sí? Compuesta por un matrimonio y sus suegros, está jugando, ¿sí? A un juego de mesa, y el suegro propone ir a Avelin, ¿sí? Que queda a 80 kilómetros de la casa, y la hija le dice que suena como una gran idea. Pese a tener dudas por este día caluroso, ¿sí? Su marido le dice que le parece también muy bien, pero que espera que su madre también tenga ganas de ir. Y la suegra, como ya todos habían dicho que sí, dice claramente que quería ir porque hacía mucho que no iba a Avelin. El viaje fue caluroso, fue largo, fue molesto, y en una de las paradas van a una cafetería, ¿sí? Y la comida también es fea, es mala, sigue haciendo calor, y después de 4 horas vuelven. Al llegar de vuelta a la casa, ¿sí? Uno dice, fue un gran viaje, ¿no? Y la suegra responde, ¿sí? Que se hubiera preferido quedar en la casa, pero que decidió seguirlos porque los otros 3 estaban muy entusiasmados. El marido le dice, no me sorprende, solo fui para satisfacer al resto de ustedes. ¿Sí? Y la hija de ellos dice, solo fui para que ustedes estuviesen felices, tendría que estar loca para desear salir con este calor. El suegro después refiere que lo había sugerido únicamente porque les pareció que los demás podrían estar aburridos. Entonces el grupo se queda sorprendido porque todos decidieron algo que no querían hacer. ¿Sí? Seguramente esto les pasó en otras situaciones, en de repente decir que querían algo, pero en verdad no lo querían por dentro, porque querían satisfacer la necesidad de los demás o veían que los demás tenían ganas. Entonces, hay que tener 3 puntos en cuenta cada vez que vemos este tema, ¿no? No suponer, exponer tu punto de vista y no tomar nada personal. Cuando hablamos de suponer, si hablamos de la conformidad social, ¿sí? Muchas veces suponemos algo porque creemos que todo el grupo quiere lo mismo, entonces pedimos que por favor no supongan, sino plantearlo, y ahí hablamos de exponer tu punto de vista. Si no tenés ganas de hacer algo, exponerlo, porque muchas veces si no, uno no sabe lo que sentís. Y después, ¿sí? Después de exponer tu punto de vista, perdón, se me está trabando la computadora, ¿sí? Es no tomarte nada personal. Si no sientas que muchas veces alguien no quiere algo no por vos, sino porque no lo quiere, ¿sí? Entonces, lo que yo propongo, tener en cuenta después de esto, saber que esto pasa, que nos pasa a todos, ¿sí? Y, perdón, tengo trabada la computadora, así que bueno, lo que les quiero cerrar con esto diciendo, si alguna vez están en alguna reunión o en algún grupo y quieren tomar una decisión y se les dice, vamos para Avelin, piénsenlo bien porque la reunión va a ser para larga. Muchísimas gracias. En cuanto compartas y tengas el modo presentación, cuando quieras. Ahí está bien, ¿verdad? Ahí está perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene diferentes, seguramente alguna vez lo habrán escuchado nombrar o no, pero se trata de la navaja de Ockham. Bueno, esta es una teoría que aplica o se basa en lo sencillo. Dejemos de lado un poco lo complicado y vamos a lo sencillo hablando en términos comunes, digámoslo así. Bien. Bueno,
esta teoría o este principio de la navaja de Ockham es es un principio metodológico que se le atribuye a un filósofo que se llama Guillermo de Ockham. ¿Bien? A ver, ¿en qué se basa este principio? Nos dice que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiene más probabilidades de ocurrir, suele ser la más probable. Nosotros a veces tenemos un montón de teorías o de hipótesis y decimos, bueno, ¿cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia o cuál puede ocurrir? Y bueno, por lógica la más sencilla. Bueno, la navaja de Ockham nos viene a hacia eso. Cuando lo que podemos ampliar con este concepto es que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, ¿sí? Es decir, dos teorías nos llevan al mismo camino, nos conducen y nos implican lo mismo, la teoría más simple tiene la probabilidad de ser la correcta que la que es más compleja. O sea, acá no nos hagamos problemas, vamos por lo sencillo. Esto no, como para un poco romper con todos estos formalismos y capaz que sea un poco serio, ¿eh? Que no sea tan serio, digo. Bueno, vamos con las implicancias y el ejemplo. Esta teoría tiene un montón de aplicaciones en diferentes áreas de estudio y en el mundo real. Lo que nos viene a ayudar esta herramienta es para comprender mejor algunos temas de estudio. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un auto. Supongamos que vamos en un auto y de repente el auto se nos para. Entonces, vemos que el medidor de combustible que nos dice que está vacío, que nos quedamos sin nafta. Entonces sería innecesario suponer que además que se agotó el combustible, también se quedó sin aceite. Solo necesitamos una sola hipótesis para explicar lo sucedido, y que es lo más sencillo, que vimos que estaba sin combustible, y bueno, nos basamos en eso prácticamente. Como les dije, tiene distintas aplicaciones en un montón de disciplinas. Yo les cito algunas. Se aplica en casos prácticos específicos, donde se utiliza para explicar distintas teorías dentro de las ramas en las cuales se aplica, como por ejemplo economía, biología, lingüística, medicina, estadística y muchos otros más. Yo les cito algunos que son como los más principales. Por ejemplo, en economía, en la teoría microeconómica del comportamiento del consumidor hay dos teorías en la función de utilidad del consumidor, y se elige una que nos lleva a hacer una explicación más sencilla de las dos, ¿bien? O sea, acá no nos damos con mucha vuelta, vamos por lo más sencillo. Por ejemplo, en biología puede ser utilizada para defender una hipótesis del creacionismo frente a la evolución. O sea, si se supone que un dios lo haya creado, todo es aparentemente más simple que la teoría de la evolución. Acá vamos por lo sencillo, prácticamente. Por ejemplo, en lingüística fue utilizado para revisar la adecuación explicativa, que es un problema de adquisición de lenguaje dentro de algún tema de lingüística, con respecto al modelo de aspectos de la teoría de sintaxis, de la gramática generativa. O sea, se utiliza en este caso para explicar un modelo más sencillo dentro del área de lingüística. Y por ejemplo, en medicina se lo utiliza como un procedimiento donde se señala que los médicos deben utilizar la manera más sencilla posible de explicar en forma correcta los síntomas o signos de algún paciente. Otro área de estudio, por ejemplo en estadística, que este principio se aplica en el análisis exploratorio de los modelos de regresión múltiple. O sea, el modelo de regresión tiene un conjunto de variables que explican a otra. Entonces se selecciona la combinación de variables que sea más reducida y más simple, ¿bien? Para tratar de explicar lo que yo quiero explicar. Excelente, gracias Santi. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto. Buenísimo. Bueno, les voy a pedir si por favor pueden entrar a la dirección que les mandé en el chat y colocando este código que ven en pantalla. No estás Cuando compartiendo. No estás compartiendo. No, es que no voy a compartir. Ah. Cada uno ingresa a esa dirección que puse en el chat con este código. Ah, en el chat, ok. Sí. Perdón, nos está pidiendo un nombre. No, pone tu nombre. Pongan su nombre. En el campo que es opcional pueden dejarlo en blanco. Ingresan el código. Y me avisan si ven la primera pantalla que dice Ley de Moore. Perfecto. ¿Ya lo vemos? Sí, perfecto. Sí. Santi, Cris, Yoshi. Sí. Buenísimo. Bueno, hoy lo que vamos a tratar es sobre la ley de Moore. No sé cuántos de ustedes conocerán de qué se trata, pero la idea es un poquito poder repasar qué es, cuáles son sus implicancias
en la actualidad. ¿Y qué sucede entre nosotros y esta ley? Comenzando con ¿qué? Es un término informático que establece que la velocidad del procesador o el poder de procesamiento total de las computadoras se duplica cada 12 meses. Esto es, que la renovación es tan rápida que en un año se duplica el poder de velocidad. Esto, por ejemplo, lo podemos ilustrar cuando supongamos que se compran una computadora que consideran que es muy nuevita y que tiene muchos avances, llegan a sus casas y ya ven un folleto donde hay una computadora más nueva. Obviamente este ejemplo es muy exagerado porque no es en el camino a casa, pero tomándolo como base, es lo que nos pasa con una computadora básicamente, pero también con muchos otros aspectos, ¿sí? La velocidad de la innovación. ¿Por qué se llama Moore? Porque Gordon Moore era uno de los cofundadores de Intel, que en la década del 60 hizo esta observación, digamos, que en realidad no es una ley, sino que es más una observación, porque no tiene nada de físico, digamos. ¿Cuáles son sus implicancias? Las prestaciones de los microprocesadores, al duplicarse cada año, van reduciendo en la misma proporción su precio en general. Recuerdo, por ejemplo, cuando salieron las primeras computadoras, allá hace mucho tiempo, por ejemplo, la Commodore, famosa Commodore 64, había más o menos que hipotecar una casa para comprarla. Hoy, dentro de todo, están cada vez más accesibles, sobre todo por la competencia en el mercado. Otra de las implicancias es la vinculación con la inteligencia artificial. Estos microprocesadores lo que intentan permanentemente es tratar de asemejar la velocidad del pensamiento del cerebro. Y por último, la ley entre nosotros. En realidad, como les comenté, no es una ley, no tiene nada de físico, pero se vuelve real con las acciones nuestras. Cuanto más nosotros queremos cosas nuevas, el mercado se empeña en dárnoslo y al revés. El mercado nos invita o nos incita a tener nuevas cosas permanentemente aunque no las necesitamos. Lo que yo quería invitarlos ahora a ustedes muy brevemente era a que puedan aquí en este corcho, por decirlo de alguna manera, a postear cómo interviene esta ley de Moore en lo cotidiano en la vida de ustedes, con algún ejemplo. Yo doy el ejemplo de la computadora. Si se les ocurre alguno, los invito a escribirlo y después lo podemos compartir con el resto del equipo. O pueden comentármelo si es que no lo quieren escribir aquí en el corcho. Las duplicaciones de celular, tal cual. Aquí ya vemos. Me gusta. ¿Alguien más? Las redes sociales, tal cual, cada día surge una red social nueva e incluso nuevas funcionalidades en ella, porque parecieran que si no quedan obsoletas y que hay muchas cosas que no puedo hacer. Si alguien más tiene algún comentario, los invito a postearlo ahora, si no podemos dar por finalizada la charla. Gracias por participar y por estar aquí. Los autos, tal cual, tal cual. Nuevas funcionalidades en los autos. Gracias, Quique. Bueno, así que se nos va reduciendo el tiempo, así que los invito a seguir pensando en esto, en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en cosas que no son tecnológicas. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Buen día. Hoy yo les traje lo que se llama el dilema del prisionero y quería dejarles una pregunta para que vayan pensando a lo largo de la presentación, y que es, cuando ustedes toman decisiones, ¿ustedes piensan en su propio beneficio o piensan en lo que sería el beneficio de las demás personas, o sea, el beneficio colectivo? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que más o menos, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. En síntesis, ¿qué es el dilema del prisionero? Es una problemática de la conducta humana frente a la toma de decisiones y muestra que dos personas pueden no cooperar incluso si es que ello va en contra de los intereses de ambas. Y para esto mejor lo vamos a ver con un ejemplo.
se lo presento. Estos son mis dos amigos, Juan y Ale. Ellos están presos, ¿sí? Es por un crimen de los cuales existen muy poquitas pistas. Y estas personas, al quedar en prisión, cuando van a ser indagados, van a ser separados, o sea que uno no va a escuchar lo que dice el otro, ¿sí? Juan iba a estar por un lado y Ale va a estar por el otro. Perfecto. En esta situación, Juan y Ale tienen varias posibilidades al momento de la indagación. Y esas son, bueno, caso 1, ambos se encubren, no se delatan, es decir, y con que ambos no se delaten, la policía le da una condena por 1 año, por un caso, lo toman como caso menor y le dan una condena de 1 año, siempre y cuando no se delaten entre ellos. Cabe aclarar que ellos no van a estar escuchándose, acuérdense de eso. El punto 2, Juani delata a Ale, es decir, que Juani sale en libertad y condena a Ale a 10 años de prisión. En el punto 3 pasa lo mismo, pero al revés. Ale sale en libertad y Juani queda con 10 años de prisión. En caso de que ambos se delaten, consiguen una condena compartida de 6 años cada uno por el crimen que cometieron, ¿sí? Acá, pasando un poquito en limpio, tenemos, como lo hice en forma de coordenadas, qué es lo que pasaría en caso de que, en base a lo que estas personas decidan o no. Ay, perdón, vuelvo de nuevo, me puse nervioso. Acá podemos ver podemos ver en limpio que lo que, bueno, las decisiones que pueden llegar a tener estas personas, o sea, como pueden ver, decisión que tomen, decisión que van a tener una condena, pero veamos cómo las personas estas, Juan y Ale, según su decisión, pueden afectar el futuro del otro y viceversa. Por ejemplo, si Juani, por ejemplo, toma una decisión egoísta, es decir, tratar de salvarse él, tratando de condenar a la otra persona, o sea, deschavándolo, hablándolo en criollo a la otra persona, él saldría en libertad, la otra persona no, y viceversa. Ahí, perfecto. Perfecto. Y en cambio, si es que estas dos personas cooperarían de forma colectiva, es decir, si es que no se delataran uno con el otro, la condena sería menor. Y bueno, pero para que se entienda este punto, tenemos que ponernos en los zapatos de esas personas, ¿no? Uno, imagínense, si los dos van a estar en una... Quique, gracias, excelente. Delphi, tu turno. Delphi, te has congelado. Literal, todos los problemas hoy, ¿eh? Ahora. No se ve ahí, ¿no? Se ve blanco. Ahí se ve. Lo vemos todo en blanco, Delphi. Todo blanco, ok.
Bueno, voy adelantando que estoy preparando un documento interno sobre guía rápida para diseño de diapositivas. Pero como de momento no me está dando tiempo a hacerlo, vamos a ver todo lo importante en las devoluciones de hoy, ¿vale? De cara a la próxima semana. Ahí sí se ve. Todavía no estás compartiendo. Ay, no me digas. A ver. Perdón, ¿eh? Ahora sí. ¿No estás compartiendo? Ah, Ahora estás compartiendo. Ahora bueno, ahora vemos tu pantalla. ahí sí. Ahí la estamos viendo. Ahí, listo. Ok, bien. Oh. Ahí, Bueno, perfecto. gracias. Perfecto. Ahora sí. Bueno, perdón. Bueno, ahora sí. Bien, hoy de lo que les vengo a hablar se llama la paradoja del gato de Schrödinger. Schrödinger, que además de ser un nombre complicado, es un experimento que tiene que ver con la física cuántica de un físico llamado Schrödinger, justamente como el nombre de la teoría lo decía, que fue premio Nobel en 1933 y 2 años más tarde planteó esta teoría de la que les voy a hablar ahora. La física cuántica, antes de eso quería contarles rapidito, la física cuántica es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, como son los átomos, que a nuestra lógica son imperceptibles. Por eso es que la física cuántica plantea que no habla de determinismo, sino de probabilística, y eso tiene que ver con el experimento que les voy a contar ahora. Como les decía, este experimento fue en 1935, y se trataba de una caja cerrada con un gato, un átomo radioactivo, una ampolla de cianuro, un martillo y un contador de Geiger, que quiere decir que es un contador que mide la cantidad de materia radiactiva. Lo que hacía vuelvo para atrás. ¿De qué se trataba este experimento? Decíamos que es un experimento que es una paradoja, que es un experimento mental, en realidad esto nunca se llevó en la práctica. Había un gato en una caja, un electrón, un medidor de materia radiactiva y un martillo que era activado en caso de que ese electrón fuese medido por este contador. El martillo, en el caso que se activaba, rompía una ampolla de cianuro, y en ese caso el gato inhalaba el veneno y se moría. Esto genera que las probabilidades efectivas de que esto sucediese era un 50 y 50. Había 50% de probabilidades de que el gato inhalara el veneno, de que en realidad se activara el electrón, activara el contador de materia atómica, y esto hiciera que el gato muriese, y 50% de probabilidades que ese electrón nunca llegase a actuar, porque en realidad lo que la física cuántica al momento no sabe es cuánto tiempo tarda los electrones en disolverse. Entonces, el experimento que plantea este físico, en realidad determina, como decía, nunca se llevó a la práctica, no es que nunca vimos efectivamente qué pasaba con este experimento. Lo que viene a plantear es que la única posibilidad de resolver qué sucede con el gato es abrir la caja. Si uno abre la caja, lo que podemos llegar a ver es si efectivamente el gato murió o no murió, pero en realidad lo que su inventor plantea es que el gato permanece vivo y muerto a la vez, y que es una condición que, por supuesto, para nosotros seguramente nos resulta imposible, pero que dentro de la lógica de la física cuántica es posible, porque plantea que los electrones
tienen una doble posibilidad de materia. Puede ser materia líquida, puede ser onda y puede ser partícula a la vez. Este sería el experimento en el caso de que el contador se active y rompe el cianuro, y entonces el gato muere o nunca esto llega a suceder. Y acá, yo no sé si son asiduos a la serie de Big Bang Theory, en ese caso van a entender un poquito mejor de qué se trata este video, si lo puedo llegar a activar. Perdón. Bueno, les cuento rápido porque no estoy pudiendo hacer que funcione el video. Si han visto alguna vez la serie de Big Bang Theory, Sheldon utiliza en algunos momentos, la menciona esta teoría, a la teoría del gato de Schrödinger, y lo que plantea, particularmente en este video que después les comparto por un link, plantea en una conversación con Penny, ella en la vida cotidiana se pregunta si su relación con Leonard funcionaría o no, y Sheldon se lo quiere explicar, esta posibilidad de relación, a través de esta teoría, que en realidad, como les decía, es un experimento que no se llevó a la práctica. Excelente, Delphi, gracias. Gracias. ¿Qué tal fue la abreviación de tiempo? Complicada. ¿Quién se sintió nervioso? Un poquito más nervioso de lo que hubiera estado en circunstancias normales. Yo. Delphi creo que también un poco. A mí lo que me pasó es que, claro, por ahí uno se pone más nervioso anticipadamente porque después por ahí te das cuenta que en realidad podías hacerlo en ese tiempo. No sé cuánto me insumió a mí porque tenía puesto el cronómetro para 8 minutos, cuando se achicó no llegué a ponerlo para menos, entonces no sabía en cuánto iba, pero dije, bueno, ¿qué resumo? Saqué una actividad que era por ahí preguntarles al inicio qué saben de la ley de Moore, cuando tenían que elegir mucho, poco, nada. Dije, bueno, saco esa porque si no hasta que escriban, qué sé yo, tardo unos segundos más. Y después me di cuenta que por ahí era el Pepe y que podría haberla dejado. Como que te anticipás pensando por ahí que no vas a llegar y terminás llegando. O te apurás por demás. No, la verdad, Dani, es que te ceñiste exactamente al tiempo que te había dado, te sobró con la parte final efectivamente, mientras esperabas que la gente... O sea, de hecho, cuando cortaste te quedaban como 30 segundos aproximadamente. Claro, yo no tenía idea y no quería que se me corte, entonces por la duda no. Sí, sí, lo sí. corto antes. Pero ha quedado efectivamente como cerrado. A ver, aquí hay varias cuestiones. Perdón, Cris, ¿sabes qué te quiero decir? A mí en mi caso, yo tenía más o menos antes. Te escuchamos entrecortado, Santi, no te estoy entendiendo. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? No, muy mal. A ver, voy a poner esto. Pues, ¿ahí me escuchan mejor? Hola, hola. Sí, mejor ahora. Bueno, no, quería decirte, o les quería compartir a ustedes, que yo me sentí nervioso antes, o sea, de qué nos iban a decir, porque en el momento que quedamos, qué sé yo, 3 o 4, digo, qué intriga, porque ¿qué le estará diciendo? Entonces, eso me dio más miedo, pero después cuando me dijiste del tiempo, dije, ya está, entonces como que me relajé, ¿entendés? Como que me pasó al revés, quizás. No, es buenísimo. A ver, hay una cuestión. Tiene un poco que ver con dos cosas, con la estructura del discurso y con el hecho de tener diapositivas. Recordáis que en las semanas pasadas hemos estado viendo el tema de la estructura, que es tener muy claro en la cabeza qué es lo importante para nuestra audiencia. En este caso era una audiencia de profanos para el tema que le ha tocado a cada uno, que son temas más o menos, no son técnicamente, algunos sí, el gato de Schrödinger y tal, todos son complejos, algunos tienen más complejidad, otros son diferentes, pero en cualquier caso asumimos que es una audiencia profana para el respectivo campo al que corresponde, ¿no? Entonces, la cuestión es, en esa estructura, lo primero que uno hace cuando tiene que preparar algo es, ¿quién es mi audiencia
qué es lo que quiero que se lleven de esta presentación y que les quede muy claro, ¿no? Y dentro de eso, pues este es el mensaje principal, estos son los argumentos o los puntos clave que voy a tratar, estos son los ejemplos en caso de que corresponda. ¿Por qué? Y decíamos, tener clara la estructura te da mucha libertad. Te permite, no es una restricción, sino todo lo contrario, es una red de seguridad. Si ocurre cualquier emergente, como por ejemplo este, que de golpe te digan, tienes menos tiempo, ¿qué haces? Pues lo que ha hecho Dani. A ver, de toda mi estructura, de todo lo que voy a contar, ¿qué puedo quitar sin que lo fundamental sufra? Sin que los temas centrales, troncales y el mensaje que quiero que la audiencia se lleve desaparezca. Entonces, cuando la estructura está clara, eso es más fácil que hacer. ¿Cuál es el instinto cuando a uno le ocurre eso de repente tienes menos tiempo? Pues si uno no tiene muy clara la estructura, y ahora vamos a ver qué ocurre con el PowerPoint, lo normal es que uno empiece a hablar más rápido. Sí, tal y como lo tenía preparado, pero más rápido. Y si al final no llegas, pues no llegas, lo cual es un problema porque normalmente al final están los cierres, están las conclusiones, está lo importante. Entonces, imaginemos el problema de empezar a lo mejor con explicaciones, por ejemplo, vi que Delphi se saltó la explicación de quién era el señor que lo había formulado. Espérate, ¿dónde estaba? Sí, se saltó la biografía de Rödinger, lógicamente, eso sí, pero hay veces que ha habido casos, hemos visto toda la semana, que uno empieza, sigue tal cual y cuando llega a lo relevante se acabó el tiempo. ¿Cuál es el problema? Puede haber dos problemas ahí. Por una parte, no tener del todo clara la estructura y lo que es realmente importante y lo que quieres transmitir. Bueno, otro motivo pueden ser los nervios y otro motivo es el hecho de tener diapositivas. Las diapositivas las solemos manejar mal y las manejamos mal en general porque cuando vamos a algún sitio y alguien pone diapositivas suelen ser muy malas. Suelen ser diapositivas que en vez de ayudar a realzar los puntos clave del discurso, te molestan, te opacan a ti como comunicador y de hecho te están poniendo como una soga al cuello. En teoría, cuando te dicen, bueno, haz una presentación, lo suyo es que tú eres la persona que comunica. La gente que te escucha te tiene que mirar a ti y escuchar a ti. ¿Qué ocurre? Que hoy día es rarísimo que te inviten a dar una charla en algún sitio o que tengas que hablar. Lo primero que te dicen es, por favor, en cuanto puedas, me mandas el PowerPoint. Dice, bueno, y si yo no quiero hacer un PowerPoint, ¿qué? Es que tengo que ir, no soy persona sin el PowerPoint. Cuando hay muchas veces que en realidad hay temas en los que el PowerPoint puede ayudar o si se rompe la computadora y no hay PowerPoint, tú tienes que ser capaz de expresarlo exactamente igual. Con menos ayuda visual, pero tienes que ser capaz de expresarlo. No podemos depender del PowerPoint. ¿Qué significa eso? Que lo primero que yo tengo que hacer es preparar mi discurso y luego hacer el PowerPoint. Sin embargo, en la vida real, como todos tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que hacer, normalmente lo hacemos a la vez. Eso significa que en vez de preocuparnos de la estructura de nuestro discurso, nos preocupamos de llenar las diapositivas con el texto o con el guión de lo que queremos hablar. Y eso lo hacemos y lo hemos hecho todos, sin excepción. Otro problema adicional por el cual el diseño en muchos eventos y en muchos lugares de las diapositivas es pésimo, pues porque también se da por hecho que es tan sumamente interesante lo que te van a contar que quieres que el ponente te lo distribuya después. La organización normalmente lo pide. Esto lo podemos distribuir a las personas tal, o incluso sabes que la gente va a sacar fotos de las diapositivas. Antes tomaban notas, ahora tiran fotos. Entonces, uno pensando en eso dice, pues cargo las diapositivas de información. Error, porque ahora vamos a ver esa sobrecarga de información en las diapositivas, te anula completamente, te opaca como comunicador. Si quieres que haya mucha información para poderla repartir después, haces 2 PowerPoints, uno con toda la información. Imaginaos además en los casos en los que tiene algún gráfico el ponente, ahí ya te puedes morir. Unos gráficos que no se pueden ni ver y tal. Entonces, no, si quieres que la gente se lleve eso, porque es súper importante, y que se lleve un montón de bullets que a ti te parecen interesantísimos, haces un PowerPoint para distribución y otro PowerPoint para que esté detrás de ti, pero haciéndote brillar a ti, no
robándote la escena, que es lo que suelen hacer los PowerPoints, tal y como los solemos diseñar. ¿Cuál es el problema mundial general del PowerPoint? Y además pensar lo que sí y lo que no. Lo que no, lo que solemos hacer todo el mundo, sobre todo en un principio, insisto, es que vais a ir a eventos profesionales y os vais a encontrar muchas de estas malas diapositivas. Pero también es verdad que se están empezando a ver, y de eso tiene bastante culpa, entre comillas, el tema de las charlas TED, se están empezando a ver también esas otras diapos más profesionales, las que cumplen realmente ese propósito de hacerte quedar bien, de hacer que tu discurso brille. El objetivo del PowerPoint tiene que ser que las partes importantes de tu discurso se queden mucho mejor grabadas en la mente de la gente. ¿Cómo lo haces? Pues haciendo, las personas te tienen que escuchar a ti y el impacto visual que reciban tiene que reforzar lo que tú estás diciendo, no distraer la atención. ¿Qué ocurre cuando tenemos una diapositiva con mucho texto? Os suena a todos el tema, ¿no? Todo lo que ponemos, todos llenamos nuestras diapos, con la salvedad, digamos que la más equilibrada ha sido la de Delphi. Pero en general ponemos demasiado texto en las diapositivas. La de Dani no estaba tampoco mal, pero eso de poner todo el texto en las diapositivas tiene un peligro evidente. Bueno, no es un peligro, es una realidad. Es que la gente se encuentra, no puede hacer dos cosas a la vez, no puede leer y escucharte a ti, ¿y qué es lo que va a elegir? Va a leer. Va a leer tranquilamente, mientras tú sigues hablando como si fueras música de fondo. Por supuesto, él te pierde completamente y cuando termina de leer dice que interesante, claro, se ha perdido, no sabe por dónde vas tú y además ya ha cambiado el nivel de interacción con el público. Probablemente mientras tú sigues hablando se ponga a mirar el celu hasta que vea que cambias la diapositiva y entonces volverá a atender para seguir leyendo la siguiente diapositiva. Eso es una dinámica habitual en ese tipo de diapos con texto, bullets y demás. ¿De acuerdo? Entonces, texto, cuidado, el PowerPoint no es nuestro guión de lectura. También ese es un problema que ocurre a veces, ¿no? Uno dice, bueno, pues ya está, yo voy leyendo, va saliendo la información, hay gente que trata de hacerlo con un poquito más de dinamismo, entonces en vez de tener toda la información puesta, la va haciendo salir a medida que habla. A ver, un poco mejor, pero tampoco todo. Pero la cuestión es que sí que puede aparecer texto, pero en plan resumido. O sea, si por ejemplo estás hablando de 3 puntos, puedes decir primer punto y pones el eslogan o el título, un título que sea significativo, que explica lo que estás diciendo, pero luego tú lo explicas sin que el texto aparezca. Segundo punto, ping, aparece el segundo punto. Lo explicas, lo cuentas. Y así la gente está ubicada, pero sabe que tiene que escuchar de ti si quiere saber de qué va el tema. No lo puede estar leyendo. Tercer punto, ping. ¿Significa eso que no puede haber texto en ninguna presentación de PowerPoint? Evidentemente no significa eso. Como en todas las cosas, hay buenas prácticas generales que ayudan a la comunicación, pero que también hay que ver cuál es el contexto de la situación. Por ejemplo, yo estoy contando una historia, estoy diciendo algo y eso tiene una conclusión importante que yo quiero que la gente se lleve sin género de duda. Recordáis que veíamos en las semanas anteriores que una de las cuestiones es yo puedo estar hablando, contando algo, verbalizándolo, y cuando llego a algo con lo que quiero que se queden, hablo más despacio, incluso elevo un poco la voz, miro a mi audiencia, o en este caso, miro al puntito, y lo digo de forma clara. Esa es la manera de poner en negrita cuando estás hablando. Pero, ¿y si además pones detrás, que es lo que ocurre en muchas charlas TED, una pantalla con fondo blanco o un fondo liso y unas letras negras con una buena tipografía encima con esa frase importante? Ahí está bien, ahí el texto no está compitiendo contigo. El texto está reforzando lo que tú estás diciendo, porque es una frase que se ve de un vistazo, ¿no? Entonces, mientras te está escuchando, está viéndolo y le está entrando por los dos sentidos al tiempo, los dos canales, el visual y el auditivo. Entonces ahí sí te está actuando como refuerzo ese texto. ¿De acuerdo? También en ocasiones, por ejemplo, imaginemos un webinar de los que damos nosotros. A veces sí ponemos algo más de texto y decimos, bueno, quiero que tomen nota de algo, no de todo ahí y tal, pero por ejemplo hay un punto importante, quiero que lo tengan. Bueno, pues
lo vamos poniendo. Otra cuestión importante, la distribución de la información en diferentes diapositivas. Sí, o sea, una diapositiva, una presentación con 5 diapositivas recargadas no es más corta que una presentación con 15 diapositivas diáfanas. ¿Me explico? O sea, la cuestión es el tiempo y el impacto que le voy a dar a cada una. Si pongo una, a lo mejor con muchas imágenes, muchos textitos y muchos tal, lo único es que la gente vamos a estar 10 minutos parados en esa diapositiva volviéndonos locos. Pero esos 10 minutos los puedo emplear en pasar a lo mejor 6, 7, 8 diapositivas, en cada una de las cuales va a haber o una imagen o un texto impactante o una combinación equilibrada de imagen impactante y de texto impactante. ¿Qué ha ocurrido en general en estas presentaciones? Poca imagen. Hemos visto bastante poca imagen. No siempre el tema lo permite, pero pensemos que las imágenes en muchos casos pueden ser más tipo metáfora. Por ejemplo, en el caso de Dani era muy bueno el fondo que empleaba, tipo transistores y demás, estaba absolutamente vinculado al tema del que iba. ¿Cuál era a lo mejor el problema? Que eso para la diapositiva de título era muy bueno porque te ubicaba ya, te estaba llevando al tema tecnológico, al tema digital. El problema era a lo mejor en las demás porque te estaba restando espacio para el texto. Y luego además había ahí un tema del contraste, que estaba bien porque era blanco o amarillo, si no me equivoco, sobre fondo oscuro, se veía bastante bien, pero generalmente yo hay una cuestión, esta es una batalla campal entre los diseñadores de diapositivas y los comunicadores. Lo que puede ir bien desde el punto de vista del diseño, tal vez no quede bien desde el punto de vista del impacto de la comunicación. Cuando se trata de diseñar una diapositiva, menos es más. Por eso siempre os remito al tema de charlas TED. Es muy habitual, pues eso, o una sola imagen y te ponen a lo mejor un texto, si es sobre fondo oscuro, te lo ponen con una caja de texto con una cierta transparencia para que el contraste se vea bien, te ponen la imagen potente y una frase así tipo eslogan. ¡Wow! Entonces, eso ya es un impacto fuerte. Mientras tanto, tú eres el que hablas, tú eres el que cuentas. Y cuando hay algo cuando hay un punto en el que realmente lo visual, ya sea un texto, ya sea una imagen, puede contribuir a lo que estás diciendo, entonces lo sumas. Si no, no es necesario. Eso lo puedes hacer una vez que has hecho el primer paso, decir, este es mi discurso, esta es mi estructura y estos son los puntos fundamentales que la gente tiene que llevarse claros de aquí. Entonces, una vez que tengo eso claro, hago las diapositivas que me ayuden a resaltar esos puntos clave, que me ayuden a transitar por eso. ¿Qué ocurre con el tema de la reducción de tiempo? Si yo utilizo mis diapositivas como guión de lectura, eso no quiere decir que no podáis tenerlo escrito y que no lo podáis estar leyendo. No hay ningún problema, pero que no lo estén leyendo al tiempo vuestro público. Porque entonces, lo que decíamos, se van a despistar. Pero tú sí, tú puedes tenerlo perfectamente anotado. Diapo tal, no sé qué, y vas diciendo, puma, clic. Yo hay veces, cuando son así, con poco tiempo, donde tengo que tenerlo muy afinado, me hago incluso las notas en las que voy poniendo clic a diapo 3 y entonces pongo las notas de lo que voy a decir ahí, clic a diapo 4, o sea, es como ir de esa manera, ¿no? ¿Qué más estaba? Esto me acabo de ir un poco de tema. Vamos uno por uno si queréis. Sí, ya es lo que estaba diciendo. El tema de que es muy difícil adaptar o recortar tiempo cuando nuestra presentación es nuestro guión. Porque nos ha pasado muchas veces, porque esto lo habéis tenido que ver si habéis ido a charlas donde había poco tiempo, o a lo mejor eso ocurre a veces. Hay ponentes que tienen una única presentación con la que recorren los escenarios del mundo y según el tiempo que tengan o tal, van saltando diapos como si no hubiera un mañana. Entonces, imaginaos, para la audiencia es como pim, 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 ven pasar, o sea, estás ahí, yo qué sé, como medio entretenido, comunicativamente eso es la muerte. Si realmente quieres tener una de base y adaptarla, adáptala antes. No hagas ver a tu público que lo respetas tan poco que has agarrado algo que tenías listo, pero como no tienes tiempo vas corriendo por las diapos. En otro contexto, pues a lo mejor realmente sí te la has preparado para ese punto, pero tienes la mala suerte de que te han recortado el tiempo disponible.
Entonces, evidentemente, a veces sí uno lo puede hacer. Es decir, hay, por ejemplo, todo el mundo lo sabe, bueno, se acerca la hora de la comida, así que vamos a ir, en vez de decir, bueno, como no tengo tiempo, esto me lo salto, que es lo que hemos dicho todos en algún punto de nuestras vidas, al inicio de nuestras carreras como oradores, en realidad imagina que dices, bueno, se acerca la hora de comer, así es que vamos a centrarnos en lo realmente importante de esta presentación, en algo que les va a resultar muy interesante. Entonces, así por lo menos, dentro de que se tengan ganas de irse a almorzar, pero ya les estás diciendo, tranquilos, que nos vamos a enfocar en algo que les va a servir. Entonces, pues sí, a lo mejor te puedes saltar esa diapo inicial en la que pusiste la biografía del autor o en la que tal, y vas a las buenas. Pero de una forma, es eso, controlada, deliberada, no que parezca que efectivamente te han puesto un cohete ahí y vas ahí porque te has quedado sin tiempo. Porque además eso hace que es inevitable que eso transmita el hecho de que tu propósito ya no está puesto en que la gente se lleve claras una serie de ideas, sino en terminar y en avanzar. Entonces, al final del día ocurre, todos hemos hecho talleres cuentas sanas y nos encontramos con ese dilema. ¿Lo doy todo o doy parte y esa parte se la llevan clara? Obviamente esa es siempre la elección. Mejor digo menos y que se lo lleven claro, completo mi presentación y pasamos de largo por temas relevantes. ¿Por qué? Porque además muchos de vosotros tenéis, hay cuestiones conceptualmente desafiantes en los temas que os han tocado. Entonces hay una cuestión que es también importante cuando estamos hablando y cuando hay algo en lo que nuestro público es completamente profano, ¿no? Es que no solo me tiene que dar tiempo a decirlo yo, sino que mi manera de presentar y mis diapositivas tienen que ayudar al público a comprender y procesar ese concepto. No basta con que a mí me dé tiempo a decirlo. Si es además algo lo bastante importante como que vaya al principio de manera que la audiencia tenga que entenderlo para entender lo que viene a continuación, tengo que asegurarme de que ahí me detengo lo suficiente para que ese punto quede claro en el futuro. No sirve de nada que yo cumpla con el expediente de decir eso que tengo en la diapositiva si lo he tenido que decir tan rápido que la gente se ha perdido. ¿Ok? Dicho esto, los temas estos son muy importantes y era como versión 0.0 de una presentación con diapositivas. Esto lo vamos a seguir trabajando la semana próxima, con las devoluciones, con los cambios y sin límite de tiempo. Esta vez lo prometo, sin límite de tiempo. Hombre, no más de 15 minutos preferiblemente. La idea es hacer una presentación excepcional sobre estos temas que ya tenemos medio trabajados, con todos los ejemplos, ahora voy caso por caso ya con las devoluciones, ¿no? Con todos los ejemplos que sean necesarios para que el tema quede muy claro y sobre todo en la parte que a muchos nos ha dado tiempo a llegar, que es el de las implicancias de cada uno de los temas para la vida real. Aparte de trabajarlo cada uno, la idea es que colaboréis en parejas. ¿En qué sentido? Cada uno va a seguir trabajando su propio tema. Pero antes de que llegue la semana que viene, cuando uno tenga pues eso, más revisada la presentación, la intercambia con la pareja de trabajo que le toque y se realizan las devoluciones. Pues mira, sí, efectivamente, eso queda mejor, como todos hemos visto, lo que hemos hecho los demás y tal, queda mejor, o mira eso, y por qué no hacemos tal cosa, o por qué no haces tal cosa. O sea, es un poco como tener una especie de mirada externa de una persona que tiene que entender con nuestra presentación, no el tema, a lo mejor pensemos, claro, no puedes decir, uy, es que solo son imágenes y no lo entiendo. Eso no es una devolución válida porque aquí estamos hablando que realmente va a ser el compañero el que lo va a explicar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, decir, bueno, pues sí, esa imagen me parece impactante o me parece... Buscad siempre imágenes, las metáforas. O sea, hay dos tipos de imágenes cuando uno hace una presentación. Las reales que ilustran el tema y las que son metafóricas, entonces evocan emociones o sensaciones acordes al mensaje que estoy transmitiendo. Buscad siempre eso, porque una imagen que sorprenda al público o que llame la atención realmente es un gancho que yo voy lanzando para recuperar esa atención que tiende a dispersarse en cualquier auditorio, ¿no? Entonces, la idea es eso. Las parejas pues podrían ser, por ejemplo... A ver, van a ser Giorgi con Ire, Quique con Delphi y Dani con Santi.
Luego os lo pongo también por escrito en las instrucciones. Además de trabajarlo entre vosotros, si alguien tiene una duda de algún tema y queréis durante la semana preguntarme a mí, también perfecto, ¿eh? Iris se ha quedado súper frustrada, ya la habéis escuchado, estaba muy fastidiada, así que dentro de lo malo es mejor que le haya ocurrido hoy que el próximo día, que es cuando le pasaremos la grabación, que lo vea, tú también le cuentas lo que necesite, Georgie. Ahora caso por caso. Lo que decíamos, primer punto ante la revisión de esto es, algunos de estos temas está bien empezar por la formulación. Hay que plantearse si uno quiere hacer directamente el spoiler para llamar la atención sobre el tema o si ese spoiler de cuál es la formulación puede tener el efecto contrario, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor empezar con esto es un tema de física cuántica o esto es un tema de psicología social. Igual a veces no. Imaginemos, por ejemplo, la paradoja de Abilene, ¿no? Dices, bueno, les voy a contar una historia. A ver si se han encontrado ustedes en alguna ocasión en una situación significativa. Pero si no me equivoco, empezabas algo así como, bueno, nunca tomaron... Bueno, el principio no estaba mal, pero antes de decir, bueno, es un tema de psicología, pasa la historia, porque la historia es muy buena. Evidentemente, la diapositiva con toda la historia escrita, no. Evidentemente no. La contadora de historias eres tú. Y además, recordad todo lo que estamos haciendo, la práctica de hoy de interacción con los diálogos, lo que hicimos el otro día, es una historia que se presta mucho a un cierto nivel de actuación. Pues eso, nada, está ahí toda la familia jugando al dominó y de repente pues dice el abuelo, oye, ¿y si nos vamos a pasar la tarde ahí? Bueno, pues... O sea, puedes meterte un poquito ahí en el personaje, contar la historia y luego ya, que además eso también es poderoso, porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, la audiencia necesita variedad. Entonces empiezas con el storytelling y luego cambias el foco, lenguaje corporal y te pones en profesional. Esto tiene muchas implicancias en el ámbito, que además fíjate que lo dices al principio, es del libro de tal, se emplea en gestión y dirección de proyectos. La paradoja de Abilene. Entonces, eso, inmediatamente después de contar la historia, dices, bueno, ¿por qué es importante entender cómo funcionamos cuando estamos en un grupo? Porque eso no solo afecta a nuestras interacciones personales, sino también nuestra vida profesional. Y de hecho, esta paradoja se dio en el contexto de liderazgo y gestión de proyectos y de equipos. Pues eso, como ocurre en muchos... luego ya traes ahí, por ejemplo, ahora ya se cuestiona eso de que el brainstorming es una manera genial de promover la creatividad está muy cuestionado, precisamente por la paradoja de Abilene. Me parece que son los japoneses los que, por lo visto, cuando están en grupos, o sea, el tema, lo que dice esta paradoja es que los grupos, por alcanzar consensos, alcanzan soluciones subóptimas, porque no todo el mundo se siente con la libertad de expresar sus opiniones o de decir lo que realmente opina, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que, no sé si son los japoneses o alguna de estas culturas donde la autoridad o el respeto a la persona de más edad es importante, siempre empiezan hablando los novatos, porque si empieza el de más autoridad, el de detrás no dice ni mu. O sea, es el efecto de la presión de grupo, que hay muchísimos experimentos interesantes, llevado a su extremo, ¿no? Entonces, ese tipo de derivadas es lo que realmente, ya digo, hasta 15 minutos el próximo día. Si no se completan, mejor. O sea, no es que haya que llegar a 15. Os pongo ese tope máximo como para que digáis, no tengo que preocuparme de que algún punto que yo considere necesario para dejar claro el tema no me dé tiempo a tratarlo del modo que yo quiero. O sea, yo creo que 15 minutos dan de sobra para estos temas, pero la cuestión es eso, revisar la estructura, adaptar las diapositivas con lo que hemos estado comentando, que esté al servicio de la estructura y no nosotros esclavizados por nuestro PowerPoint. Cuando ponemos textos, aunque sean cortos, frases de estas rotundas, impactantes, tenemos que ser muy cuidadosos siempre con la gramática, la ortografía y la redacción. No puede faltar una tilde. No puede haber por eso es mejor que sean eslóganes y demás, sobre todo por el tema gramatical, para que la gente no tenga que andar leyendo, pero si además de tener que andar leyendo, la lectura no es fluida por cualquier tema relacionado con la construcción sintáctica o demás, ahí vamos a tener un problema adicional. Aparte de que se nos distraiga la gente, van a estar pensando,
Pensemos una cosa, gran parte, 90% del éxito de la comunicación es la credibilidad que yo transmito como comunicador. Con lo cual, todo lo que yo ponga en mi pantalla tiene que ser impecable. Y ahí la ortografía es una cuestión que incluso, bueno, salta a la vista, pero incluso subliminalmente, si hay, ya no solo cuestiones ortográficas, incluso las erratas tipográficas, pues de esto de que te falta una letra, eso hay que revisarlo muy bien, porque lo que transmite es una cierta imagen o de desprolijidad, o si estamos hablando de algún error ortográfico o demás, ya incluso de... es por el efecto halo, que esto también se utiliza en psicología, ¿no? Alguien que te parece bueno en algo, es lo que pasa con los deportistas. Si uno es buen deportista, asumes que es una bella persona y que es todo lo demás y no tiene por qué. Entonces, una presentación, a lo mejor tú eres la máxima autoridad del mundo en tu tema, pero una presentación que no transmite eso visualmente o con errores o demás, reduce de forma totalmente subconsciente en la mente de tu público la credibilidad que proyectas, tu autoridad como comunicador. Entonces, mucho cuidado con los textos que pongamos, tienen que ser impecables. Luego, evidentemente, bueno, lo que te pasó, Jordi, es lo que ha pasado un poco a todo el mundo, por eso la cuestión era, como el tiempo se había cortado de forma radical, ibas corriendo detrás de las diapositivas. Pensemos, claro, ¿qué ocurre si en vez de unas diapositivas con un texto que no llegamos y sobre el que queremos correr, lo que decíamos antes, eso de los ponentes que van... Imaginamos que en nuestra diapositiva pues tenemos eso, una imagen y una palabra impactante y yo estoy contando la historia. Si tengo que, por ejemplo, lo tengo preparado para estar en esa diapositiva hablando 2 minutos del tema. Si tengo que reducir el tiempo y en vez de 2 minutos hablo 1, no pasa nada. El público no lo percibe tanto porque yo realmente he tratado el tema, lo que he hecho ha sido comprimirlo un poco, pero ya no estoy transmitiendo esa sensación de que estoy corriendo por mi presentación como si me persiguiera una jauría, ¿no? Pues eso, por lo demás, bien, para el próximo día, cuando el storytelling del principio, porque es muy divertido ese tema, realmente da mucho juego, la historia de la familia y desesperados, y sobre todo es eso, tratar luego el tema de la implicancia que tiene en liderazgo, gestión de proyectos y relaciones grupales en todos los ámbitos de la vida, personales y profesionales. Sí, perdón, agrego algo que es como, yo pensé que sí o sí tenía que ser en PowerPoint, creo que es lo que más me afectó en sí porque realmente peleé esta semana y la verdad que hoy llegué como con, bueno, es lo que hay, como la verdad que nada, se me reiniciaba, lo volvía a poner, cambiaba los efectos, digo, no sabía, me pasó tanto que lo odié ese PowerPoint, lo odio, me parece malísimo, me parece que todo el tiempo me ponía errores y digo, ¿cómo? Si lo veo, lo que presenté es como lo mejor que pude hacer después de casi llegar a matarlo. Claro, pero imagínate, recuerda lo que hablábamos antes, cuanto más simple sea el diseño de cada diapositiva, más... Total, es que de repente se me cambiaban los diseños, todos eran diferentes, digo, es como lo mejor que pude hacer ayer hasta las 3 de la mañana, ¿entendés? No, pero si además mira una cosa, se da la circunstancia, creo que os empecé comentando eso, yo misma siempre que puedo ir a un sitio y editar el PowerPoint lo evito, siempre que puedo, depende del tema que esté tratando. Y cuando me pide, o sea, porque no siempre es necesario, pero creo que es importante que como parte de este curso hagamos diseño de presentaciones. Porque rebanco, un montón. Nos lo van a pedir. Para nada porque sabía que era malísimo y sabía que vos habías dicho que era el comienzo después de aprender de la presentación, entonces no es que no me preocupé en el sentido de que viste que otras veces te escribo, me preocupo mucho más, es como que... Claro, por eso te lo dije efectivamente, esto es como versión .0, haz lo que puedas que es el punto de partida. Total, pero fue como, lo hablamos. Ahora sí que puedo usar otros programas, como Sodan y demás, ya está, fue con el PowerPoint que no me estaba llevando, que lo estaba usando virtualmente y me estaba generando problemas, entonces casi en un momento era como, bueno, esto es lo que hay, ya fue, tipo, caca, para mí fue caca, ¿se entienden a lo que voy? No me gustó para nada, pero bueno. No, pero es lo que te digo, pero si además ya te digo, pues yo he visto, ya te digo, en eventos profesionales PowerPoints mucho peores de esos, que eso, o sea, que no es cuestión, además ya te digo, porque es un poco la inercia, es la convención social
Y además porque muchas veces cuando vas a lo mejor a un evento muy profesional, ni siquiera el ponente ha hecho su propio PowerPoint. A lo mejor se lo ha hecho la secretaria. Total, Entonces, yo quiero explicar, es verdad que todo lo que decís, y me lo anoté todo porque tenés razón en 150% en todo, pero bueno, me pasó esto esta semana, digo. El problema es que eso que hacen y que está tan mal, como lo hace gente que tiene en sus tarjetas comerciales un título muy largo detrás, pues acaba convirtiéndose casi en lo que parece la norma. Como, Sí. Bueno, pues será que hay que hacerlo así. No, comunicativamente es un desastre. Ya digo, gracias a las charlas TED, incluso en el ámbito profesional, ya hay mucha gente que se está empezando a rebelar contra la tiranía de los bullets en el PowerPoint y de las diapositivas llenas de textos y gráficos que son totalmente intragables. ¿Vale? Pero bueno, por eso digo que... Con mi situación de esta semana, por eso escuché como... Nada, la peleé feamente esta semana con eso. Voy a utilizar otros programas para poder hacer lo que me gustan más también. Bueno, ¿qué más? Santi, lo mismo. Si es que digo, además esto ha pasado en este grupo y ha pasado en todos los grupos. El hecho de demasiado texto, diapositivas con mucha letra, falta de imágenes, un poco lo que hemos visto. Importante. Es posible que yo llego al sábado generalmente con la neurona perjudicada y es posible que sea cosa mía. Pero la parte interesante, o sea, por ejemplo, ¿cómo diría? Haces también, te pasa un poco como a Georgie, haces spoiler en el minuto 0. La navaja de Ockham. Bueno, esto básicamente significa que hay que aplicar el sentido común, que lo más fácil es tal. Y luego empiezas a contarlo. Es como, bueno, gracias, me voy. Me vas a contar la navaja de Ockham. Ponle un poquito de suspenso, ¿no? Capta un poquito la atención, porque si ya, o sea, está bien, pero no sé si lo conté en este grupo o no, ¿no? Es que además, dicho así, de esa forma, ya es casi como... Total significa que hay que hacer caso del sentido común. No, luego, evidentemente, tiene sus implicancias y sus aplicaciones. Entonces, tienes que generar ese interés de la gente por lo que les vas a contar, ¿no? Porque decir, bueno, lo más sencillo es lo más tal. Ya, pero luego eso, evidentemente, en los distintos campos del conocimiento de la vida tiene su propia aplicación. Entonces, genera ese interés por llegar a ese punto. Me parece, insisto, no sé si fue en este grupo cuando os conté, estaba hace 1 millón de años, todavía estaba en España, preparando a un compañero del equipo que iba a dar sus primeras charlas en público y estaba aterrorizado, y en su primera prueba, dentro de un grupo interno, éramos todos compañeros, dice, bueno, les voy a hablar aquí de un tema que es bastante denso y aburrido, y yo dije, no, para, o sea, ¿no? Empiezas así y vámonos, porque ya has perdido a la gente, es como fuera, ¿no? Entonces es eso. Lo primero fundamental que tenemos que transmitir es interés por lo que vamos a contar. Bueno, este es un tema que no sé si lo conocen ustedes, pero que a pesar de que tiene una formulación aparentemente sencilla, tiene muchísimas más aplicaciones en nuestra vida de las que se pueden imaginar. Es la navaja de Ockham. Ejemplo, puedes empezar de 1000 maneras, ¿no? Pero como, wow, no saben la suerte que tienen de estar aquí escuchándome contarles la navaja de Ockham. Eso es lo que tenemos que transmitir todos con nuestros respectivos temas. No hace falta que sea expreso, pero tiene que estar implícito en nuestras primeras frases, en nuestra manera de abordarlo. Como van a pasar unos 10 minutos maravillosos, eso es lo que tenemos que transmitir, para que la gente diga, wow, ¿qué viene ahora?, ¿no? Pero eso, repetías varias veces eso como de, al final, pues eso, que el sentido común, imagínate que quieres jugar efectivamente con esa frase y que la quieres, que es un recurso literario a veces, ¿no? En presentaciones. Si tú quieres que se queden con la idea de que básicamente la navaja de Ockham dicen lo más sencillo suele ser lo mejor, también en algún punto probablemente tengas que comentar que eso en la práctica no siempre es así, pero que bueno, como principio general se aplica en diferentes campos. Pero imagínate que quieres que esa frase les quede clara, la puedes repetir de vez en cuando, pero de una manera controlada y deliberada. Recuerden lo que hablábamos. A veces la respuesta correcta es la más simple. Entonces como que la apuntas. No así, bueno, sí, no de manera casual. O sea, porque como estábamos diciendo realmente, pues es que eso, lo más sencillo. No,
deliberado, porque entonces no se ve como una repetición en bucle de algo, sino como que realmente ese es el punto del mensaje que quieres que se lleven. ¿Cuál fue mi problema al llegar a la parte de las implicancias? Que además estaban las aplicaciones y los ejemplos, había un poco demasiado de jerga, tecnicismos en algunos casos, y aparte, claro, como te hicimos cortar el tiempo, por eso digo, alárgalo sobre todo lo que necesites, pero el punto clave son las aplicaciones en diferentes campos. No hace falta que cuentes todos, pero los que cuentes que estén claros. A lo mejor puedes, asumiendo, como decíamos al principio, que nuestra audiencia son profanos, heterogénea y que no sabemos exactamente de qué campo profesional o actividad vienen, pues puedes tocar uno general, otro economía, otro lo que sea, no hace falta que sean todos, pero esos ejemplos los dejas claros, porque la verdad es que en esos textos breves y en tu explicación, que era todavía más rápida que los textos, insisto, entiendo que te dije corta y acaba, yo no entendí nada. Tienen que ser ejemplos donde anécdotas, historias, donde la gente se vaya teniendo claro en tal situación, por ejemplo, estadística, las regresiones aritméticas, no. Y es lo que veníamos al principio, cuando si realmente eso fuera imprescindible para entender la navaja de Occam, necesitarías tomarte el tiempo de explicarlo de manera que la gente mientras te escucha pueda procesarlo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo de estadística a lo mejor no hace falta, pero en economía, utilidades del consumidor, céntrate ahí, cuenta la historia. Por ejemplo, se supone que tal, ahí necesitas detenerte, porque ni el texto ni la velocidad con la que eso quedó explicado hace que el que te escucha pueda retener exactamente cuál es la aplicación de la navaja de Occam en cada uno de los campos. ¿Ok? Dani, de todas las presentaciones de esta semana de la ley de Moore ha sido la mejor, la más afinada en cuanto al contenido. Una pregunta, ¿tú habías usado antes el Nearpod este? Sí, es donde trabajo. Trabajo en esa empresa. Vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en qué contexto se utiliza normalmente? ¿Así en presentaciones de este tipo, presenciales, cómo? En realidad tiene dos formas de aplicarse cuando tú tienes una presentación. O bien puede ser así, lanzándola en vivo, y puedes incluir diversas actividades. Yo incluí una o no incluir actividades y que sea plano. Y si no, se puede lanzar enviándolo a los participantes o a los estudiantes y que cada uno lo haga a su ritmo en su casa. Y después tú tienes reportes de cómo fueron haciendo las actividades, etc. ¿Quiénes lo usan? Lo usan las escuelas, las universidades y también otras instituciones que no son de educación formal, digamos. No sé yo, un departamento de policía en Estados Unidos, una institución que enseña inglés, para capacitar a sus instructores. El grueso es la educación formal, digamos. Entiendo. No, la verdad es que me ha parecido maravillosa, sobre todo hoy día que estamos todos alertas, ¿no?, a todo tipo de herramientas que nos faciliten la interacción en lo virtual. Me ha parecido estupenda. No sé si se emplea, esa era mi duda, si se emplea también en presentaciones presenciales, un poco por lo que comentábamos, ¿no? El tema es que, por ejemplo, yo además lo hice con el celular, que supongo que es para lo que está más que nada previsto, ¿no? Como bueno, que uno lo tenga como al alcance de la mano o en la compu, supongo, pero si eso lo utilizas, esto lo pregunto realmente de ignorancia, o sea, por interés. Si esto lo utilizas en una sala de conferencias, por ejemplo, la gente estaría viendo la presentación en su celular, mientras el ponente habla. Puedes, si tú quieres que interactúen con vos, pueden tener, de hecho se usa en las clases muchas veces. Acá los chicos no tienen permitido usar el celular en la clase, no sé, chicos de sexto grado en el colegio. Pero en otros países sí, entonces están con su celular en la mano y por ahí el profesor lanza una lección, él puede ir viendo cómo va el progreso de cada chico incluso,
y cada chico en su dispositivo va trabajando, o en grupos, o lo que fuera. Entiendo. Se puede hacer en vivo también. Claro, no, lo decía es eso, claro, desde el punto de vista de, por ejemplo, hacer la interacción me parece absolutamente fascinante. De cara a la presentación, lo que me preocupaba es eso, que si la gente está mirando el celular, no te está mirando a ti. Digo, mi obsesión cuando me planteo un escenario es que me miren a mí, es como, pero pero efectivamente para ese tipo de cuestiones en las que quieres que participen y todo, que además hay una cosa que me parece muy buena, es como todo, ¿no? Es utilizar las herramientas de forma equilibrada para ese gancho. Os comentaba antes, si la presentación tiene mucho texto, la gente se va a ir a los celulares. Pues igual no es mala cosa que efectivamente tengan el celular también vinculado con la presentación y que haya espacios de interacción donde los recuperes de vez en cuando, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Pero efectivamente, no te lo comentaba porque mi problema era, yo estaba mirando, me parecía buenísimo el sistema y todo, pero tenía que levantar la vista para mirarte a ti, ver cómo accionabas y ver cómo todo, ¿no? Entonces, esa era me parece absolutamente fascinante el tema de la herramienta esta. Por lo que se refiere, entiendo que está también vinculada al PowerPoint, porque realmente era una presentación... Bueno, o sea, para armarlo vos podés armarlo de cero, desde la herramienta, o podés importar tu PPT o tu PDF o lo que quieras. Se pueden agregar, millones de cosas tiene, después te puedo contar, se pueden agregar videos, viajes 3D, o sea, hay un montón de recursos tiene. ¿no? El tema es, también tiene integración, no sé, con Canvas, con Google Classroom, con todas las herramientas, digamos, que muchos colegios ya usan, entonces se integran y no tienen que dejar de usar una cosa por otra. Buenísimo, buenísimo. Me ha encantado, la verdad. Bueno, lo que comentábamos antes, al menos visualmente, de todas era la que realmente tenía más impacto en el sentido de acompañar la temática que iba... Lo que pasa es que más allá de la portada, luego efectivamente como que te quitaba espacio, ¿no? Y lo que hablábamos, bueno, eso del contraste, de que se vean bien. Interesante también, si contaras con más tiempo, aparte ya te digo, yo creo que ha sido la única esta semana que hacía esa cuestión de duplicar capacidad, disminuir precio y las implicancias que eso tiene, que estaban fenomenal. Entonces, de hecho, si te apetece seguir profundizando por ahí, efectivamente, con la ley de Moore lo que está planteando es el concepto de incremento exponencial de las tecnologías y, por lo tanto, de los modelos de negocio. Porque, claro, el aumento de las posibilidades tecnológicas no solamente, o sea, por supuesto, nosotros, como lo planteó Dani, era de nuestro punto de vista como consumidores. Efectivamente, pues hace que tengas más opciones en unos aparatitos cada vez más pequeñitos, más chicos. Pero claro, al otro lado lo que hay son compañías que están disrumpiendo determinadas industrias, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Apple, que te cambia el modelito cada 2 minutos. Bueno, hace ya mucho tiempo que es más historieta, no tanto hay cambio de funcionalidad como una cuestión de marca muy bien llevada, ¿no? Pero lo cierto es que lo que está viendo ahí es un cambio en nuestros hábitos de consumo, pero porque está habiendo un cambio a nivel corporativo y porque realmente están el incremento exponencial de las tecnologías, que no es solo en transistores, porque realmente eso se está dando luego en muchas otras que interactúan entre sí, ¿no? Está haciendo que a nivel de organización el mundo empresarial o emprendedor o productivo, como lo queramos llamar, se esté moviendo a mucha más velocidad. Es decir, tiene una implicancia directa en lo que es el ecosistema productivo de los países. Porque, de hecho, dicen que antes una compañía tenía una gran compañía, una gran corporación tenía una vida media de 65 años y ahora se ha quedado reducido a 15. ¿Por qué? Porque cada vez es más probable esa accesibilidad de las tecnologías, que es como una consecuencia última de la ley de Moore, hace que una persona en un garaje realmente, por ejemplo, Waze, lo conocéis, que al final lo acabó comprando Google, me parece así, eran 4 despistados en un garaje que hicieron eso pues aprovechando las posibilidades del crecimiento exponencial de la tecnología y que no me acuerdo cuál fue no sé si se cargaron los de Waze, que eran 4 despistados en un garaje, se cargaron una inversión, bueno, casi acabaron con Nokia prácticamente, porque estaban haciendo otra inversión en tal, entonces lo que hacía Waze
mucho más fácilmente, era lo que intentaba hacer Nokia con una tecnología diferente, ¿no? Entonces me refiero que las posibilidades de eso son que hoy cualquiera, con muy pocos aparatos, efectivamente, no sé si estaba en tu presentación en alguna, pero lo que decían, que ahora cualquiera de nuestros celulares tiene más capacidad que la computadora de la NASA en el año 60, ¿no? Una cosa así, o hay una comparación de ese estilo por ahí relacionada con la ley de Moore. Entonces, claro, eso hace que las posibilidades de innovar, modificar cualquier tipo de industria, por eso ahora todas las industrias están digitalizando, desde la educación hasta los vehículos autónomos, hasta todo, son enormes, debido precisamente a este crecimiento exponencial de las capacidades que va junto a una disminución enorme de precio y de mayor accesibilidad de equipos altamente potentes. Entonces es muy fascinante el tema de la ley de Moore en ese sentido también. Más... Quique. Quique. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, ahí estás. Quique y el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es fastidiosillo. Pero te has puesto muy nervioso además. Sí. Dime. No, nada. Pasa de que lo había idealizado de una forma y el gráfico... No quise poner texto en el gráfico porque ya había pensado que en la diapositiva anterior había puesto mucho texto, o sea, quise no poner nada y por ahí también me jugó un poco en contra lo pensado. No, a ver, hay una cuestión, Quique. No hay ningún problema, es lo que hablábamos antes. Si es una cuestión, yo entiendo que son temas a lo mejor nuevos, que uno ha tenido que trabajar desde cero, y lo que os comentaba el otro día, uno tiene que hacer el esfuerzo primero de comprenderlo con claridad. Si tú te sientes cómodo diciendo, bueno, lo entiendo, lo escribo y leer las diapos, está bien. Siempre que nosotros no estemos viendo tu guión. ¿Vale? O sea, si necesitas tenerlo escrito y claro para decirlo de manera precisa, no hay problema. Pero sí, efectivamente, aparte de los nervios, transmitía la idea de que no acababas de tener muy claro por qué confesar los dos era mejor que callar los dos, considerando que se trataba de un entorno en el que no sabes la decisión que va a tomar el otro, ¿no? Que ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Y no, ¿por qué va a ser mejor pasar 6 años en vez de 1? Pues porque no sabes lo que va a hacer la otra persona. Entonces, considerando todo en su conjunto, la opción óptima es hablar. Porque si los dos hablan, es lo mejor para ambos. Entonces, pero evidentemente es algo que no es intuitivo. O sea, es normal que te complicaras ahí porque no es un concepto intuitivo en absoluto. Claro. ¿Ok? Entonces la cuestión es eso, tú trabájalo mentalmente y cuando llegues a una frase que digas de esta forma lo entiendo y está claro y esto es importante así, escríbelo, no hay ningún problema. De hecho, precisamente tu diapositiva con la matriz era buena, era muy buena. De hecho, se puede incluso hacer un poquito más visual, en vez de decir delatar o no delatar, pues utilizando algún icono o poner las dos cosas, el icono y las palabras, ¿no? Pero luego ir como, vemos entonces, o incluso puedes ir, bueno, eso depende, no nos volvamos locos, pero ya te iba diciendo, ir poniendo colores según vas hablando, no, vamos a ir paso a paso. Pero la matriz precisamente era una muy buena diapositiva. Ahí entre que te estabas quedando sin tiempo, te estabas dando cuenta de que te estabas quedando sin tiempo, ahí es cuando ya te noté más angustiado. Pero realmente esa era buena. La anterior, estoy contigo, no quedaba clara la manera en que estaba. Si ella habla, además es que la sensación que transmitiera que, incluso por cómo estaba escrito, que también a ti te costaba formularlo, la idea. Pues, si los dos hablan, los dos van a la cárcel 6 años. Si ninguno habla, solo van 1 año cada uno. O sea, realmente la formulación podía haber sido mucho más directa, la podías haber puesto de una forma más visual. Y luego lo que hablamos del diseño de que menos es más, ¿no? Al poner la imagen de fondo y el texto encima, el contraste estaba bajando un poco. Entonces, además de que, de que el tema en sí era complicado, las frases, había que prestarles atención, el hecho de que estuvieran sobre un fondo
que no era liso, que era una imagen, en ese caso tampoco ayudaba mucho. ¿Vale? Pero la matriz estaba bien, la matriz estaba bien. Muy importante del dilema del prisionero el próximo día, que vas a tener todo el tiempo del mundo para explicarlo, contarlo con tranquilidad, el tema de las implicancias que tiene en temas de negociación e incluso cooperación y competencia a nivel económico. Insisto, aparte de que lo habléis con el compañero que os toque, cualquier duda que tengáis durante la preparación, durante la semana, me podéis preguntar, ¿vale? Pero esto es clásico en tema de, por ejemplo, se supone que uno de los casos es la Guerra Fría, ¿no? Donde los dos acaban perjudicados porque tiene que ver con el tema de negociación y cooperación. Entonces, una vez que expliques claramente, sobre todo, la cuestión es, estaba muy bien la primera parte, Quique, muy bien, la parte de la historia, además está muy bien ponerles nombre a tus presos, lo de que sean amigos, claro, a uno le preocupa, como qué amigos tiene Quique, pero lo cierto es que estaba muy bien, ahí te empezaste eso a poner nervioso cuando viste que el tiempo avanzaba, pero esa parte estaba muy bien. ¿Qué ocurre? Además, eso lo que decimos siempre, cuando hacemos estos ejercicios como el de hoy de los diálogos o el del otro día de las emociones, es para que cuando tenemos que contar una historia, como es este caso también, pues le pongamos un poquito de pila y, como le decía antes a Georgie, cambiemos el tono entre la historia y luego la explicación, porque eso también anima un poco a la audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empieza diciendo, bueno, pues tengo aquí a mis dos amigos y a fulanito le dicen, si hablas, tal no sé qué. La verdad es que lo puedes decir porque los dos le dicen lo mismo, entonces es como bastante. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué ocurre si ella habla pero él no, tal? Entonces pasas a la matriz. O sea, está bien el storytelling del principio, cuidado con esa diapositiva donde ponías las frases, bien la matriz, puede ser un poquito más clara, pero estaba bien el concepto, es una forma muy visual de ver la situación. Y luego puedes pasar efectivamente a las consecuencias que tienen las aplicaciones, en tema de Guerra Fría, negociación, etc. ¿Ok? Ok. Vale. Delphi, yo creo que tenías muy buen instinto porque efectivamente era tal vez la que tenía menos texto y cuando había texto era pertinente. Por ejemplo, esa diapositiva de un ser vivo puede estar vivo o muerto a la vez tal, estaba bien, porque es como una de las grandes conclusiones de este experimento. Y además es muy chocante, lo bastante chocante y paradójica como para que además de expresarla, la escribas tal cual sin ningún otro elemento que distraiga de esa frase, porque eso es como muy chocante, ¿no? Es un tema efectivamente que tiene que ver con que el observador cambia lo observado. El próximo día, si quieres eso, hay una película, creo que se llama ¿Y tú qué sabes? Me parece, sí, es ¿Y tú qué sabes? Es un documental de esos que lleva muchos años circulando, que tiene que ver eso con las aplicaciones, eventuales aplicaciones prácticas de lo que sería esta cuestión, ¿no? De la dualidad de las partículas que pueden estar en dos estados, en dos situaciones a la vez, el tema de las dimensiones paralelas, todas estas cuestiones un poco medio esotéricas, pero que tienen una base científica en la mecánica cuántica, ¿no? ¿Qué más? El tema de las imágenes. Bueno, lo que decíamos al principio. A ver, aquí hay varias posibilidades. No estoy segura de cuál es la que mejor puede funcionar. Creo que depende de cómo lo manejes tú en cada momento, de cómo lo maneje cada orador, ¿no? Por ejemplo, si empiezas diciendo, bueno, el gato de Schrödinger es un tema que tiene que ver con la mecánica cuántica. Bueno, depende de cómo sea tu audiencia, algunos ya automáticamente se les paran los pelos y como ¡ay! Entonces, como decimos siempre, cuando lo que vamos a contar tiene una buena historia detrás, tal vez puede uno empezar por la historia. Les voy a contar un experimento con un gato, pero no se preocupen que aquí ningún animal sufrió daños porque en realidad esto no fue un experimento real, sino un experimento imaginario, por ejemplo. Entonces vas y lo cuentas. Imaginemos que en una caja está, y por ejemplo, esa diapo en la que pones con bullets los elementos que hay dentro de la caja, por ejemplo, imagina que pones la imagen que pones al final cuando se ve al gato como en varias posiciones, imagínate que pones esa y vas poniendo como flechitas que salgan etiquetando cada parte. Lo que hay en los elementos, bueno, están el gato,
el contador Geiger, el no sé qué, ¿sabes? Como que van saliendo ahí y es mucho más visual, ubica mucho más a tu audiencia que una lista de cosas porque están descontextualizada. Entonces luego, cuando pasas a explicar qué ocurre, pues que si se activa o si se desintegra el elemento, el no sé qué, entonces el gato muere, pero con esa lista la gente no está tan ubicada en cuál es realmente el proceso por el cual el gato puede vivir o morir. ¿Ok? Por lo demás, ya te digo, como vas a tener tiempo, una cosa, esto ya es una cuestión de preferencia personal, pero tiene también una cierta base, entre comillas, científica. Cuando pongamos una de estas frases poderosas con la que queremos que la gente se quede, preferiblemente en letras minúsculas, o sea, en formato frase, primera mayúscula y lo demás, porque el ojo humano lee mejor las minúsculas. Entonces, esto porque la frase no era demasiado larga, pero en general las minúsculas se leen de manera más fluida, lo vamos a facilitar el impacto. Lo que te decía, por lo demás estaba muy bien explicado, muy bien verbalizado y no era fácil, es uno de los temas más complicados. Es lo que te decía. Luego, por ejemplo, si quieres comentar el tema de por qué la mecánica cuántica nos permite este experimento imaginario, es lo que te digo, lo puedes o tratar al principio, dependiendo de cómo lo presentes, pero no se preocupen que van a ver que es muy entretenido y mucho menos complicado de lo que creen, o puedes empezar por el experimento del gato y luego decir, esto es un tema de mecánica cuántica. Esto tiene sentido en el mundo que no es determinista, sino probabilístico. Esto mejor explicado porque esto, o sea, me refiero a mejor como lo estoy haciendo yo, obviamente, pero diciendo, ¿por qué? Porque la mecánica cuántica nos permite pensar en términos de bla, bla, bla. Entonces ahí ya es cuando pasas. Y luego puedes acabar con esto, y ya te digo, si puedes pillar ese documental, si no lo encuentras, dímelo y te lo busco, porque es muy curioso, ¿no? Como esto plantea situaciones paradójicas, pues eso, esas películas que hacen a veces para televisión malísimas, con personas que viven en 2 dimensiones al tiempo, realmente están basadas en lo que sobre el papel permitiría la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ha estado muy interesante la versión 1.0 de nuestras presentaciones con diapositivas y llegamos al momento de los diálogos. Después de todo este momento, creo que es lo de menos. El diálogo, ya como, quiero hacerlo. A mí, perdón, me pasó, estaba muy, 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 muy nerviosa. Creo que estaba nerviosa por el tema porque me encontré que me costaba entenderlo y me costaba decirlo, y me costaba mucho más que bueno, transmitirlo y encontrarle como una pata a tierra. Y no iba a hacer diapositiva, porque siempre siento que me embarullo, y después dije, no, bueno, si lo pusiste como preferible que sí. Recomendado. Claro, digo, no, bueno, lo voy a hacer, y además ya de por sí era un nombre que me costaba pronunciarlo. Todo barullo, y bueno, y después me puse 3 veces más nerviosa porque el video que quería, que era lo que había encontrado como pata a tierra, porque podía ser como más gracioso, no, yo lo había bajado en la computadora, esto lo estoy haciendo desde la tablet, no se veía, y finalmente no se vio, bueno, mucho bueno, a ver si el próximo día hay suerte y lo puedes meter, pero vamos, de verdad que el trabajo realizado se notó, no sé qué piensan los compañeros, pero lo verbalizaste muy bien y es un tema muy complicado. Con lo cual digo, no tengo ningún El diálogo problema, ya es lo de Dani. menos, vamos, ya vas. El diálogo, puedo arrancar si quieres. Pues adelante, una cosa. Si Dani está de acuerdo. Todo el mundo va a estar más tranquilo con este tema la próxima semana, ¿no? Porque ahora ya la base está hecha, el tema está trabajado, ahora se trata de dar la segunda vuelta, que es lo que en el mundo real deberíamos todos hacer antes de una presentación, darle más de una vuelta. Así que bueno, esto nos estamos aproximando al mundo real. Dicho esto, ¿con quién lo tenías, Delphi? Con Dani. Con Dani. Adelante. ¿Arrancás vos, sí, Delphi? No, creo... era yo. Pero dame... Arrancaba yo, ¿no? Eras vos, pero sí. Pero. Ok. Hace 2 años y un día... ¿arrancó? Va. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver.
Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto, una noche volvió. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Qué vienes a buscar? ¡A vos! Ya es tarde, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que no quiere estar sin vos. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que vos para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché. De un mundo de sensaciones que no las encontré. Y al descubrir que era toda una gran fantasía, volví, porque entendí que quería las cosas que viven en vos. Adiós. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Pensá en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin vos. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia. Perdón, Delphi, te pisé. Muy bueno nuestro dúo Pimpinela. Muy bien. Fue entretenido, ¿no? Además lo habéis actuado, ¿eh? Lo habéis actuado. Además, no es fácil actuar una canción, porque además, no sé si entrasteis en el enlace, pero a uno le dan ganas de ponerse a cantar, ¿no? Entonces eso de tener que recitarlo. Eso es lo que decíamos con Delphi cuando hablábamos de eso. De que se te patinaba para cantarlo porque encima la conoces, entonces. Justamente. Muy buena, está muy bien actuada. ¿Quién se anima ahora? El hielo ya lo rompieron. ¿Georgie? Uy, vamos nosotros, bueno. Vamos, Georgie. Dale, dale. Le estábamos esperando. Como presidenta del comité de recepción, le expreso los mejores deseos de cada hombre, cada mujer y niño de Fridonia. No diga tonterías. Agarre una carta de esta baraja. ¿Una carta? ¿Y qué hago con una carta? Y se la puede quedar, todavía me quedan 51. ¿Qué decía? Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Sí? ¿Y hasta qué la tienen los brazos abiertos? He apoyado su nombramiento porque considero que usted es el consejero más capacitado de Fridonia. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? ¿La habrán vacunado con aguja de tocadiscos? El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido. ¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ya murió. Seguro que solo utiliza eso como una excusa. Estuve con él hasta el final. No me sorprende que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casará conmigo? ¿Le dejó su marido mucho dinero? Por favor, responda primero lo segundo. Oh, me dejó toda su fortuna. No me diga, ¿no comprende lo que intento decirle, señorita? ¿No comprende? Que la amo. Impresionantes los dos. Escuchá, esto queda grabado, que no lo cuelguen en las redes, ¿sabes qué? Nos hacemos virales. Sí que... Sí, es más, estoy pensando que voy a ver si lo consigo separar para que se os vea solo a vosotros, porque ha sido... ha sido impresionante. Además es que, Santi, yo estaba viendo a Groucho, es que de verdad eres muy Groucho Marx, mucho. y no, fantástica. Tenías mucha más gracia, Georgie, que la señora de la película de verdad. Estaba perfecta. Ha sido muy... No, sabés que con Georgie vimos juntos el video, y bueno, ella como que estaba más ducha en el tema y me explicó, era como un humor distinto, y bueno, el hecho de, no sé, ahí nos dio tips, que te acerques a la cámara, como que le dimos otro humor, no sé, siglo XXI. Impecable, porque efectivamente es un humor absurdo totalmente, es una conversación donde cada uno está hablando de lo que le da la gana, no tiene ni pies ni cabeza, pero la idea es eso, ella es la gran dama, la tal, que va a lo suyo, no se da cuenta de que el otro la está tomando totalmente el pelo, ¿no? Además es que siempre llegados a este momento me frustro porque pregunto, ¿alguien vio alguna película de los hermanos Marx? Y no, prácticamente nadie, sí, Georgie sí. Bien, por fin, esta semana no ha sido en balde. Estudié, imagínate. Claro, efectivamente. Expliqué mismo lo que era del humor mudo, de que en una época que recién se empezaba a hablar después de todo lo que era lo mudo y demás. Sí, le di una pequeña clase ahí a Santi de... Vaya, pues tendríamos que pedirte que hablaras de eso para el trabajo de fin de curso y que todo el mundo se enterara, porque los hermanos Marx, ¿no? ¿Quiénes son? Y yo como, no, o sea, no, muy triste, pero... Encima cuando vi el video era aburridísimo, o sea, digo, ¿qué vamos a hacer con esto, Georgie? Entonces, bueno, le dimos el toque de nosotros. Pues de verdad os felicito a los dos, genial como coach teatral, Georgie, porque ha sido muy buena adaptación, muy buena los dos. Bueno, capaz que lo nuestro, el humor, y no hace el PowerPoint de la presentación. No, te lo digo en serio, pero ahora bromas aparte, si sois capaces de hacer esto, imaginad la vidilla que le podéis meter a una presentación. Lo digo completamente en serio. Te juro y de verdad, no creo que nadie se sienta tal porque ha sido el mejor Groucho de toda la semana. Y como sois el último grupo de la semana, desde luego es que ya está clarísimo. El mejor Groucho con diferencia. Es un personaje que de entrada, claro, tú es que has contado con Georgie, porque como no lo conocen y no lo comprenden, eres como que no lo ubicaban, decían, este tarado, ¿de qué está hablando? ¿No? Entonces, la verdad es que muy bueno, efectivamente, los gestos, el acercarte, el hablar con... Y muy bien también